Nos hemos congregado en esta noche para disfrutar a Dios como nuestra vida. La vida es Dios mismo. Y este Dios, el que existe por sí mismo y en sí mismo, el Dios triuno, desea ser vida para los seres humanos, a quienes Él creó a su imagen para su expresión. Aún después que caímos en pecado, Dios no cambió este deseo que Él tenía de impartirse a sí mismo en Cristo como el Espíritu en nosotros para ser nuestra vida. Y como nuestra vida para ser todo lo que está contenido en dicha vida. La redención que fue efectuada por Cristo nos ha hecho aptos y nos ha puesto en la posición adecuada y nos ha dado el derecho de disfrutar a Dios como el árbol de la vida. Así que aquí estamos, considerando nuevamente el libro de Job. Este es el segundo mensaje, probablemente de 5 mensajes, pero estamos considerando Job desde la perspectiva de Dios. Es muy fácil considerar a Job desde la perspectiva de Job, la cual sería nuestra perspectiva humana, de no entender lo que está ocurriendo en nuestra vida humana. Y en especial durante los tiempos de sufrimientos y tribulación. La semana pasada consideramos Job y los 2 árboles. Los 2 árboles son 2 fuentes, 2 caminos, 2 principios rectores y 2 consumaciones. El árbol del bien y del mal representa de forma indirecta a Satanás, la muerte, y el árbol de la vida representa a Dios en Cristo para ser nuestra vida y suministro de vida. Lo que Dios se ha propuesto fue rescatar a Job y también a nosotros del principio rector del árbol del conocimiento del bien y del mal, y de transferir a Job y también a nosotros a la esfera y a la línea, al camino del árbol de la vida. No estoy seguro lo que saldrá en los próximos 3 bosquejos, así que no hablo con plena certeza, pero diré de forma tentativa que en todos estos mensajes acerca de Job estamos laborando para presentar un punto, aunque de formas distintas o con distintos aspectos. Y este punto es que Dios estaba preocupado acerca del hecho que Job era perfecto, recto y un hombre de integridad. Dios estaba preocupado porque esta no era la intención de Dios para Job. No es la intención de Dios tener una criatura perfecta, recta. Así que el propósito de Dios es hacer algo específico con este hombre justo para que él llegue a ser un hombre de vida, un hombre de Dios, una nueva creación, parte de Dios mismo, parte de la expresión corporativa de Dios, un componente de la Nueva Jerusalén. El reto, podríamos decir, que Dios enfrentaba era cómo, de forma cabal, reconstituir a un Job, a una persona que era perfecta, justa, íntegra, sin aniquilarla. Cuando alguien
ha sido formado, edificado en su yo, y en especial en un yo justo, es una tarea formidable aún para Dios mismo, demoler, derribar, consumir todo lo que ha sido edificado en ese yo de esa persona, y aún así mantener el ser de esa persona, mantenerlo vivo y llevar a cabo la tarea de reedificarlo con Dios mismo como elemento. Así que esta es nuestra perspectiva de Job, comprendida bajo la luz del Nuevo Testamento en la economía de Dios. Ahora venimos al segundo mensaje de Job, cuyo título es La intención de Dios con respecto a Job. 2 puntos. Esta también es la intención de Dios con nosotros. 2 puntos. Que un buen hombre llegara a ser un Dios hombre. Este es el propósito de Dios con respecto a usted. Cualquier padre que cría a sus hijos querrá que ese hijo o hija sea un buen hijo, una buena hija. No tendrá ninguna otra intención. Y conforme a los principios que Dios dispuso, que lo natural debe ir antes que lo espiritual, entonces un ser humano debe ser entrenado, adiestrado para que sea justo, recto, obediente, moral, íntegro en todo sentido. ¿Por qué adiestraría usted a un niño de cualquier otra manera? Y ciertamente uno no puede decir que, yo solo voy a engendrar Dios hombres. No podemos hacer esto. Solamente Dios puede engendrar Dios hombres. Así que usted no puede cambiar a su hijo pequeño para que llegue a ser un Dios hombre al enseñarle la economía de Dios cuando él tenga 2 o 3 años y después mandarle cuando él es travieso a que se vuelva al Espíritu. Esta no es la manera en que se desarrolla la vida humana. Un vaso humano debe desarrollarse de una forma humana, bajo la ley de Dios y conforme a la ley del bien. Esta es parte de la vida humana, la cual ha sido creada por Dios. Pero después tenemos estos especímenes de gente que es buena, son salvos y regenerados, y Dios como vida entra en ellos. Y ahora la tarea es destruir todo lo que han sido edificados en sí mismos, en lo que se jactan, en aquello de lo cual son orgullosos, de lo cual se adornaron y de lo cual sus padres se jactaron y gloriaron en ellos. Ahora Dios entra aquí con esta tarea de 2 aspectos, de forjarse en estas personas, estos seres humanos que son relativamente buenos, y completamente derribar, demoler, anular, destruir todo lo que ha sido edificado en ellos. Si esto no ocurre, entonces Génesis 1:26 no será cumplido. Así que Dios tiene un propósito, y su intención con Job es que un buen hombre llegara a ser un Dios hombre. La carga, así como la entiendo con respecto a este mensaje, es muy simple. La carga es que veamos 2 cosas.
Principalmente una de las dos, pero también la segunda, la cual será desarrollada en los mensajes subsecuentes. Debemos ver la diferencia entre un buen hombre y un Dios hombre. Debemos verlo tan claramente que podamos rápidamente y acertadamente discernir la diferencia cuando nos enfrentamos con ello. Cuando vemos que un hermano está comportándose bien, o que es una persona buena y no es Dios, entonces espontáneamente reconoceremos que eso es bueno. Esa es la bondad humana natural. Ese amor es bueno. Esa paciencia, esa bondad, esa obediencia, esa sumisión, sea lo que fuere, todo eso es bueno. Preferimos que los entrenantes sean buenos y no malignos o malos. Pero la meta del entrenamiento no es que usted sea mejor. Que sean... la meta del entrenamiento es fortalecerles a ustedes en la dirección en la cual ustedes sean encaminados para que ustedes lleguen a ser Dios. Y lo segundo que debemos ver es el deseo, lo que Dios desea y el camino que Dios toma para hacer que un buen hombre llegue a ser un Dios hombre. Pero lo principal que debemos ver, y esto debe ser una visión, es ¿qué es un buen hombre? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un buen hombre? ¿Y qué es un Dios hombre? No es malo ser un buen hombre. Ciertamente no menospreciamos esto. Pero si no discernimos la diferencia entre un buen hombre y un Dios hombre, entonces evaluaremos de forma equivocada a las demás personas y no entenderemos acertadamente la operación que Dios lleva a cabo para reducirnos a nada. Cuando Dios acabó su creación, ya que allí estaba el hombre, la humanidad, Él dijo, muy bueno. Todo lo que Dios crea es bueno. Y en el ser humano, que ha sido creado por Dios, hay una vida humana natural. Y esa vida tiene una ley, un principio rector, un principio que gobierna. Y esa ley es la ley del bien. Hay algo en las personas, esto lo vemos en los niños, todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo tal vez. Muchas veces ellos hacen cosas buenas, pueden ser bondadosos, pueden ser tan bondadosos, pero claro, hay otra ley que también está operando en ellos. Así que una buena persona es alguien que vive conforme a la ley del bien que está en el alma, la cual procede de la vida humana que es buena. La vida que Dios creó en el hombre, que es la vida humana natural, era una buena vida. Una buena vida creada. Y dicha vida, como toda vida, posee una ley, tiene una ley. Y la ley de esa vida creada es ser bueno en un sentido general, ser honesto, ser respetuoso, amoroso, ser afable, ser humilde. Así que un buen hombre
es alguien que vive en cierta manera conforme a la vida humana creada, que es buena y que posee esta ley. Todo esto está en la esfera de ser una criatura. Si usted está adiestrando a un perro, si usted lleva al perro a la obediencia, a una escuela donde le enseñan a los perros, digamos, Uncle Matty es una escuela donde adiestran a los perros, entonces usted tiene que decirle al perro, buen perro, si ese está si le está adiestrando, o tal vez usted le dice, mal perro. Dios desea que seamos más que una buena criatura, buena persona, es generoso, es amable. Este buen hombre que vive por la ley del bien, que procede de la vida humana creada, que es buena, expresa ¿qué? Se expresa a sí mismo, su yo. Esto es lo único que él puede expresar. Esta es la única vida que él tiene, si lo vemos desde la perspectiva de la creación de Dios. Así que esto no complace a Dios, aunque no haya habido pecado. Si hay 6 billones de personas buenas sobre la tierra, ¿estaría Dios contento? Mire a todas esas buenas personas, todas me temen y todas aborrecen el mal. Principalmente hacen el bien porque son temerosos, me temen. Y se apartan del mal, aborrecen el mal y son tan buenos. Pero allí no hay expresión de Dios. Así que a los malhechores, a los que habitualmente viven en los pecados gravísimos y morales, no los tomemos en cuenta por ahora. Dios tiene una tarea que llevar a cabo con los buenos hermanos y hermanas que están en la vida de iglesia y con los buenos entrenantes. Él tiene una intención, un propósito. Esto no es algo insignificante, que Dios tenga un propósito con respecto a usted. Y dicho propósito es que usted es una buena persona. Reconózcalo, Rob. Usted, relativamente hablando, es una buena persona. Lo más probable es que usted nunca haya pasado tiempo en una cárcel. Bueno, y si ha estado en la cárcel, no me lo diga. Todos ustedes son relativamente buenas personas. Démosles crédito a los jóvenes que están en la vida de iglesia. En sentido general, son buenos jóvenes. Ciertamente hay excepciones, esto es obvio, y Dios tiene la manera de ganarlos a ellos también. Pero el propósito de Dios es que usted llegue a ser otra especie, llamado un Dios hombre. Ahora, un Dios hombre no es una versión nueva y mejorada de un buen hombre. Un Dios hombre no es un buen hombre que es ayudado por Dios para tener ciertas virtudes de las cuales él no posee en gran cantidad en su vida humana. Oh Dios, ayúdame a ser amoroso. Así que, Dios, necesito que me des algo que se llama amor. Dios nunca le dará a usted algo que se llama amor, como si fuera una cosa.
Él solo se dará a sí mismo como esa cosa a usted. Que un buen hombre para que un buen hombre llegue a ser un Dios hombre, significa que él llegue a ser otra especie, otro linaje, otra clase de ser, otra especie. ¿Se da usted cuenta que hay más de una especie de ser aquí en Anaheim? De forma externa, pues todos nos vemos igual, todos somos criaturas de Dios, pero interiormente, pero los hijos de Dios, debido a su nacimiento, han nacido de Dios, son del linaje de Dios, son la especie de Dios, son otra clase de ser, son la especie del Dios hombre. Ahora, si usted le dice acerca de esto a un incrédulo, él dirá que usted es otra clase de persona, porque todo esto es algo interno. Veremos en el entrenamiento de verano que cuando Pablo y sus colaboradores llegaron a Tesalónica, donde no habían ahí hijos de Dios, ahí estaban los judíos y habían unos gentiles que temían a Dios, pero llegó ahí otra especie, llegó a esa ciudad. No era de Tesalónica. Estos dijeron que los que le dieron vuelta al mundo también han venido aquí. Esta fue la invasión de los Dios hombres. Y veremos que en uno de los mensajes que Pablo, como modelo, dijo: bien sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros. Y el impacto de que ellos anunciaran la palabra de Dios es de que muchos se volvieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y ellos llegaron a ser la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Así que espero que haya recibido cierta impresión con respecto al punto principal, lo que es un buen hombre. Un buen hombre es meramente una criatura. Esta palabra criatura, ¿le suena a usted agradable? ¿Usted quiere relacionarse con Dios como si Él solamente es su creador y usted es la criatura? Esta no es la intención de Dios, pero un buen hombre se queda en el nivel de una criatura y vive por la ley de la vida humana que ha sido creada, que es buena, que es natural, y se esmera, se esfuerza por ser lo mejor. Esto es como si fuera un anuncio, publicidad. No, sea lo mejor que usted pueda hacer. Venga, esté con nosotros y edificaremos la vida humana natural suya. Usted será lo mejor que usted pueda hacer, así como Job. Él tenía una vestimenta que era la expresión de su justicia. Él tenía una corona de gloria sobre su cabeza, la corona de su integridad. Sabemos esto porque él testificó: Dios me despojó y me ha quitado la corona de mi cabeza. Todas las vestimentas de la justicia propia serán despojadas, y todas las coronas de gloria propia serán quitadas, serán despojadas, y Dios, por su vida, cambiará buenos hombres y los hará Dios hombres.
Esto es lo que está ocurriendo de forma invisible detrás del libro de Job. Ahora, no hay manera que Dios pueda haberle comunicado todo esto a Job. Y no hay manera en que Job pudiera haberlo entendido. Yo creo que hasta cierto grado, hasta cierta medida, en principio, cuando estamos en medio de nuestras experiencias, es lo mismo con nosotros. Usted clama, gime, ¿por qué? Yo estaba con una pareja a las 3 de la madrugada, cuando llegó ese policía de Anaheim, y fue confirmado en ese momento que su hijo amado había sido asesinado. Y el grito fue, ¿por qué? Yo no soy un soñador aquí en la vida de iglesia. No, aquí todo ocurre, cualquier cosa ocurre en la vida de iglesia. Y queremos saber por qué, y Dios está en la situación que Él sabe por qué, pero Él no puede decirnos por qué. Y si Él nos dijera por qué, nosotros no podríamos entender esa explicación. Así que podemos clamar, gritar, y de hecho debemos hacerlo, así como Job lo hizo. Así que no estamos dando respuestas específicas a las situaciones personales, y la respuesta, y el hermano Ed lo presentará en las próximas 2 semanas, la respuesta se halla en la economía de Dios. Que Él sea uno con el hombre y que el hombre sea hecho uno con Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Que Él sea hecho uno con el hombre y el hombre sea hecho uno con Dios para que Dios obtenga su expresión corporativa. Esta es la respuesta que vemos en Revelación o en Apocalipsis. No se moleste, yo simpatizo con Dios. Me compadezco de Dios. Él sabe lo que le estaba ocurriendo a Job. Él sabe por qué permitió que todo eso le ocurriera a Job, pero Él no le podía explicar todo eso a Job. No podía. Job no estaba en una posición de recibir suficiente revelación para entender esto. Pero la respuesta general, la cual yo siento que en el ministerio es lo único que tenemos libertad de decir, de dar, es que Dios permite que ciertas cosas ocurran a buenos hombres, a los mejores de los hombres, para que estos buenos hombres, estos hombres que son los mejores, lleguen a ser Dios hombres. Y también, quizás por medio de lo que les ocurra a ellos, miles de otros también llegue a ser Dios hombres. ¿Qué diríamos en aquel día? Cuando el Señor se vindique a sí mismo, y así lo hará, y vindique su sabiduría, si Él dice, tú tuviste tal pérdida, sí, tuviste tal pérdida, pero por medio de esa pérdida, miles
llegaron a ser Dios hombres. Y esa persona se encontró conmigo en victoria. El hecho es que Dios debe producir Dios hombres. Cuando Él obtiene esos Dios hombres, aquellos que son igual a Él en vida y naturaleza, mas no en la deidad, Él tendrá una especie, esta especie de los Dios hombres que resplandecen, irradian a Dios en su gloriosa imagen. Dios se podrá jactar ante el enemigo de la mira lo que veo en África, en Australia, en Rusia, en Europa, en Sudamérica. Mira lo que yo veo. Veo la expresión mía allí. Y esta especie, estos Dios hombres, esta especie de los Dios hombres, ellos tendrán autoridad. Ellos representarán a Dios de forma apropiada, de forma noble, de forma llena de pura, con su autoridad. Y el juicio será ejecutado sobre Satanás. Si Dios no produce a estos Dios hombres, lo cual implica una terrible pérdida para estos buenos hombres, entonces no habrá expresión de Dios y no se habrá representación de Dios para darle fin al enemigo. Reconozcamos de forma fresca, conforme a Isaías 55, que así como los cielos están por encima de la tierra, así mis caminos son por encima de vuestros caminos y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Ahora podemos leer el bosquejo de tal manera que no será muy tedioso porque tenemos ya el punto central. Confío en el Espíritu de usted, que esto sea un rayo láser enfocado. Un buen hombre llegue a ser un Dios hombre. Que la buena criatura que vive por la buena vida humana creada llegue a ser la especie del Dios hombre, constituidos de Dios, mezclados con Dios, uno con Dios, que expresan a Dios y representan a Dios. Ahora, vamos al bosquejo. Punto 1. Los 66 libros de la Biblia tienen un único propósito: que Dios en Cristo, como el Espíritu, se imparta a nuestro ser para ser nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo, a fin de que vivamos a Cristo y le expresemos. Esta es nuestra Biblia. Esto es lo que la Biblia significa para los Dios hombres. Hay una buena persona, tan querido para mí en mi vida humana. Ella le fue dada un Nuevo Testamento y tuve la oportunidad de leer el Nuevo Testamento que ella tenía, y solo había un versículo que fue subrayado, un versículo que aprecian los buenos hombres, según de Tesalonicenses: si alguien no trabaja, que no coma. Porque esta buena persona se crió en la pobreza muy, muy severa, muy grave. Una pobreza que dejó marcas, heridas en su ser. Tuvo que rehusar una beca a la universidad para hacer trabajo
en un hospital, trabajo manual en un hospital para enviar dinero a casa. Así que en su ética, trabajar duro, trabajar diligentemente, esto es lo importante, esto es lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia dice, si usted no trabaja, entonces no coma. Si usted no está dispuesto a trabajar, entonces no debe comer. Esta es la Biblia del buen hombre. Podemos encontrar muchas de estas cosas en la Biblia, especialmente cosas que se pueden aplicar a las otras personas. En la Biblia del buen hombre. Pero nuestra Biblia es la Biblia del Dios hombre. Que Dios en Cristo como el Espíritu se imparta a nuestro ser para hacer nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo. Esta es nuestra Biblia. ¿Leyó usted la Biblia hoy? ¿Qué Biblia leyó usted hoy? ¿Leyó la Biblia del buen hombre? Yo voy a encontrar cosas allí que me ayuden a ser una mejor persona. Oh, y si usted me puede dar un libro que me ayude a ser un mejor esposo, una buena esposa, tener un matrimonio muy bonito, que tengan los mejores niños, yo quiero eso. Yo quiero la Biblia del buen hombre. Yo quiero el ministerio del buen hombre, que produzca buenos hombres. Pero aquí estamos con la Biblia del Dios hombre y el ministerio que produce Dios hombres. Dice, este debe ser el principio que rija toda nuestra vida. De forma, en la práctica, este es el árbol de vida que debemos disfrutar hoy. Así que el punto Romano 1 ayuda a fortalecer nuestro punto de enfoque. Ahora veamos a Job. Job era un buen hombre que se expresaba a sí mismo en términos de su perfección, rectitud e integridad. ¿Ha conocido usted alguna de estas personas buenas? Son? Es impresionante. Nunca se enojan. Siempre se acomodan, se adaptan a las circunstancias. Nunca reciben bosquejos en el entrenamiento, nunca tienen que pasar el lunes en el centro de entrenamiento haciendo cosas. El lunes es lunes para ellos. Aquí estaba Job, bueno, que se expresaba a sí mismo para anticipar lo que será abarcado en la última sesión. Cuando un buen hombre ve a Dios a fin de que llegue a ser un Dios hombre, entonces él llega a aborrecer su yo. Solo entonces puede usted arrepentirse. Usted se arrepiente de ser todo esto, pero sin Dios. Que ama a otros, pero sin Dios. Que usted obedece, pero sin Dios. Que usted es paciente, pero sin Dios. No tiene a Dios en su paciencia. Y también condena a aquellos que no tienen esas virtudes. Conozco de una situación, una pareja muy querida, se casaron, el Señor les ha bendecido, están avanzando conforme a la economía divina, pero en la vida matrimonial él era una persona que se enojaba, así que él tiraba las cosas cuando estaba enojado, y la esposa estaba allí muy calmada y de forma inhumana, calmada pero de forma inhumana, sin saber que él está expresando su enojo y también el enojo de ella. Ciertamente esto ocurre. Usted lo guarda todo por dentro, usted lo retiene todo por dentro, así que la otra persona es mucho más volátil, más explosiva que usted, así que ellos expresan la totalidad de la ira. Bueno, ¿quién es más fácil o difícil a disciplinar? El hermano, cuando ese episodio acaba, bueno, él
él se avergonzará de sí mismo, será muy difícil que él ore, él estará avergonzado de sí mismo de sus acciones, pero la hermana supondrá, yo estuve en el Espíritu, yo estaba reinando en vida. ¿A quién será más difícil quebrantar? Usted le dirá a esa persona, usted estaba en el yo. El enojo, la ira del hermano, yo puedo aniquilar eso fácilmente, puedo tratar con eso fácilmente, pero el que usted esté en su yo tan calmada, tan controlada, eso es muy difícil de tocar, de quebrantar, eso requiere tiempo. Su dominio propio es muy difícil tocar eso, quebrantarlo. ¿Usted quiere ser un buen hombre? Esto es, ¿o quiere ser una buena criatura o quiere ser un Dios hombre que disfruta la Biblia como el árbol de la vida? A. Ser perfecto está relacionado con el hombre interior, mientras que ser recto tiene que ver con el hombre exterior. Así que Job, podríamos decir, era perfecto aún psicológicamente, no era una persona desequilibrada. En la sociedad, era muy bien estimado en la sociedad, todos le honraban. Usted no le reconocerán como tal si usted es una persona desequilibrada. Él interiormente él tenía dominio propio, él se preocupaba por sus hijos. Es posible que maldigan a Dios, así que debo ofrecer holocaustos por mis hijos. Y era recto con respecto al hombre exterior. B. Job era un hombre íntegro. Estos versículos en verdad presentan claramente lo que era la integridad, como Job 31:6 dice: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. ¿Qué tal esto? Que Dios, pésame Dios en balanzas de justicia. Yo invoco que Dios sea testigo. Él dirá que yo soy íntegro, Él conocerá mi integridad. Estas palabras estaban enterradas muy en lo profundo del yo de Job. Y a fin de que Job fuera vaciado de sí mismo, la palabra con ese sentimiento tenía que surgir bajo al estar en esa presión de ese entorno. En cierto sentido, yo sé la historia personal de algunos de ustedes. Esos monólogos tan largos que han ocurrido en su cocina, en la sala, muy tarde en la noche. Como una de estas parejas que andan hablando y hablan con tantas palabras. Todas estas palabras estaban enterradas muy en lo profundo de él. Esos pensamientos estaban ahí. Mi integridad, mi justicia, mi perfección. Él no podía haber hablado estas palabras si no estaban en él. El deseo de Job era entablar un litigio en contra de Dios. Iba a llevar su caso contra Dios. Este era un yo muy poderoso, el de Job. 1. En lo que a Job se refiere, la integridad es la expresión total de lo que él era. Así que Job perdiera su integridad, la corona de su integridad, esto equivaldría a que él muriera. Usted está tomando todo lo que yo soy, toda mi energía, ha producido esta integridad y ahorita Dios la está destruyendo, está consumiéndola. Yo no he hecho nada malo. Él le diría a sus amigos, yo no he hecho nada malo. Y Dios diría, tú no has hecho nada malo. El problema es que eres recto, eres perfecto, eres un hombre íntegro. Todo producto de tu propio yo.
Y todas estas palabras están ahí en la Biblia para que todos lo lean. Los monólogos de Job. Ustedes, hermanas, aparentan ser tan calladas. No las estoy amenazando, pero entiendo un poco. El tiempo vendrá cuando el Señor le tocará a usted de la forma muy profunda para ganarlos a ustedes cabalmente. Y usted estará tan desilusionado consigo mismo porque usted tenía la doctrina de que usted no es nada bueno. Y entonces el monte Vesubio, el monte Krakatoa, el monte de Helens, Mount Helens, explotan. Ahí sale el magma, la lava. Todo eso sale, explota, surgen palabras. Y entonces usted se sorprende. Y usted quiere alguna comunión, pero tiene miedo de hablar acerca de eso porque usted cree que nosotros estaremos desilusionados y sorprendidos. Usted está allí llorando, está desilusionada, y yo digo, de forma callada, digo, gloria al Señor, alabado sea el Señor. Esto es progreso. Esto es una gran señal de que hay progreso. Usted piensa que está empeorando. No, más bien esto es señal de que Dios le está demoliendo a usted, lo está derribando a usted. Pero esto no es lo único que está ocurriendo. Sus sentimientos son tan intensos, usted no está consciente de nada más, pero a un nivel muy profundo el Espíritu está trabajando en usted para deificarlo a usted. Y cuando Dios hace que usted pase por este episodio, usted llegará a ser divino en todo su ser. Con respecto a su carácter, Job era perfecto y recto, y con relación a su ética, él tenía una elevada norma de integridad. C. Por un lado, Job era temeroso de Dios, y por otro, él se apartaba del mal. Esto es lo que el entrenamiento está haciendo para ustedes. Esto es lo que usted dirá a los jóvenes. Mire, venga al entrenamiento de tiempo completo. El entrenamiento le ayudará a usted a temer a Dios, esto es de forma positiva, y apartarse del mal, en el sentido negativo. Esto es el entrenamiento. Un entrenamiento que produce buenos hombres. Esto sería terrible, terrible. Confío en que muchos de ustedes ya temen a Dios. Si usted no le teme, entonces usted tiene que aprender esta lección básica. Uno, Dios no creó al hombre simplemente para que le temiera y no hiciera nada malo. ¿Es esto lo que Dios dijo? Acerca de Adán, le dijo a Adán, témeme y no hagas nada malo. Entonces todo estará bien. Es lo único que pido, estas dos cosas. Teme a Dios y evita el mal. No, Dios creó a este hombre perfecto y le dijo, puedes comer de todo árbol, pero no comas del árbol del bien y del mal. De todo árbol puedes comer, incluyendo este árbol de la vida. Puedes comer de todos los árboles, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que Dios no está contento en que usted meramente o solamente tema a Dios. Más bien, Dios creó al hombre a su propia imagen y conforme a su semejanza para que éste le expresara. No piense que yo no temo a Dios. Y esta noche yo tengo un temor santo de Dios. Y ciertamente aborrezco el mal. Pero el punto que esto no es el enfoque. Dios quiere que le expresemos. Expresar a Dios es muy superior a temerle o apartarse del mal. ¿Tiene usted alguna idea lo que una buena persona que teme a Dios y se aparta del mal y cómo ellos se ven cuando tengan 60 años de edad? Hay muy poco gozo. Tienen cero misericordia, no tienen capacidad para tener misericordia de otros. Yo temo a Dios, no se compadecen de otros. Yo temo a Dios, yo aborrezco el mal. El problema con los jóvenes hoy es de que ellos no temen a Dios. Y yo me aparto del mal.
muy bueno. Pero, mire, ¿cuál fue el resultado? ¿Es eso verdaderamente humano? ¿Eso es verdaderamente un ser humano? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el calor humano? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el afecto humano? No queremos ir por ese camino. Dios nos ama mucho. Él nos ama tanto que Él no permitirá que nos vayamos a la deriva y acabemos así. Lo que Job había obtenido en términos de su propia perfección, rectitud e integridad no era más que vanidad. ¿Qué tal si Dios vendría a Job y le dijera, ¿sabes qué? Tú eres perfecto, recto e integridad. Todo esto es vanidad. ¿Qué tal si le hubiera dicho esto a Job? ¿Usted cree que Job hubiera entendido eso? No. No, más bien esta es mi gloria, este es mi esplendor, este es mi adorno, esta es mi majestad. ¿Me estás diciendo que a tus ojos lo mejor que yo tengo es vanidad? Sí, eso es exactamente lo que Dios estaba diciendo. Y un día, en verdad, estarás de acuerdo. Pero este día no tiene que ser hoy, pero ese día vendrá. Nada de esto cumplía el propósito de Dios ni satisfacía su deseo, por lo cual Dios, a causa de su amor, sentía preocupación por Job. Ahora, ¿qué es lo que más le preocupa a usted, hermanos que están en el entrenamiento, acerca del entrenamiento? ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? ¿No siente usted preocupación por sí mismo, en su vida personal, su vida privada, lo que ocurre en su interior, en el interior de ustedes? ¿No es una gran parte de su preocupación está en la esfera del bien? Usted está muy preocupado, molesto por esto, aquello. No digo de que no debe estar preocupado, pero en verdad usted es regido por la visión de que yo estoy preocupado de mí mismo porque Dios no es mi contenido en gran manera. No tengo gran contenido de Dios. Más bien cada día yo busco a Dios para ganar más de Dios. Todos mis problemas se deben a que no tengo suficiente Dios, que Dios no se ha forjado lo suficiente en mí. Así que cada día yo voy a orar para que Dios sea forjado en mí conforme a Efesios 3. Cuando este principio gobierna, rige nuestra vida, este principio de llegar a ser Dios hombres, lo primero que esto afecta es nuestra relación personal con el Señor y nuestra búsqueda del Señor y nuestra oración con respecto a nosotros mismos. Y también nos da el discernimiento a que entendamos la situación de las otras personas. Todos necesitan a Dios. Debemos pastorearlos según Dios, debemos ministrar Dios a ellos. Este es el propósito de Dios para ellos. Solamente Dios sabía que Job necesitaba algo. Job no tenía a Dios dentro de él. Por ello, Dios quería que Job lo tuviera él, para que pudiera expresarle y así se llevara a cabo su propósito. Así que Dios sabe qué es lo que usted necesita. Usted necesita que Dios se forje en usted, llegue a ser la constitución de usted, y que entonces podamos expresar a Dios y se lleve a cabo el propósito de Dios. Ahora déjeme decir lo que esto implica, para que así no se sorprenda cuando usted ore en esta noche, como muchos de ustedes harán, para que ustedes oren para ganar a Dios. Usted en esta noche ora para ganar a Dios y usted dice, Señor, quiero ganarte de forma subjetiva en mi experiencia. Y entonces, ¿qué ocurre? Mañana tiene usted el peor día, toda clase de cosas ocurren, va mal, y usted pierde el equilibrio y usted le pregunta entonces a Dios, ¿qué ocurrió? Y entonces Él quizás diga, bueno, ¿no oraste? ¿Que querías ganarme? Sí, yo oré de esa manera. Bueno, estoy respondiendo a tu oración. Si en verdad quieres ganarme a mí, tienes que perder lo que no soy yo.
lo que es solamente tu propia persona. Tú ya estás lleno. Tú ya estás ocupado. Tú quieres ganarme a mí, quieres obtenerme a mí y quieres que yo te gane. Entonces, junto con el hecho que me impartiré en ti, yo también tengo que vaciarte, tengo que consumirte, tengo que despojarte, tengo que demolerte. Esto es así, así sucede. Dios no está enojado con usted, no estaba enojado con Job. Él no le está castigando a usted. Él no estaba castigando a Job. Más bien, por su amor, a causa de su amor, Él nos toca nuestro ser para aumentar nuestra capacidad y ganemos más a Dios, más de Dios. 3. La intención de Dios con Job era que éste llegara a ser un Dios hombre que expresara a Dios en sus atributos. A. Dios hizo que Job entrara en otra esfera, la esfera de Dios, a fin de que obtuviese a Dios en lugar de los logros de su perfección, rectitud e integridad. Hay un querido hermano, está en mi corazón, y yo creo que el Espíritu en mi corazón presenta este sentimiento para compartir esto con ustedes. Él se graduó de este entrenamiento hace varios años. Cuando él vino al entrenamiento, yo creo que él era más joven que la mayoría, y ciertamente un joven brillante. No estaba acostumbrado al fracaso. Y ciertamente él amaba al Señor y su corazón estaba dispuesto a buscar al Señor. Él amaba la verdad. Así que vino al entrenamiento y en su tercer semestre él tuvo un gran fracaso. Yo no sé cuántas horas nosotros los entrenadores estuvimos comunión con él acerca de él y qué hacer. Y con el tiempo su madre me llamó. Yo creo que lo hizo como una madre neumática, preguntando, pidiendo, ¿puedes ayudar a mi hijo? Así que no sabíamos si él regresaría para su cuarto semestre, bajo las condiciones que se le impusieron para que él estuviera aquí en el cuarto semestre. Pero finalmente él vino. Él tuvo una transacción con el Señor mientras él estaba en una situación específica y él regresó para el cuarto semestre. Casi al final del cuarto semestre, él pidió verme para tener comunión. Fue algo muy dulce. Fue el abismo que llama a otro abismo, esta clase de comunión profunda. Y le indiqué, Dios no te dio el entrenamiento que tú querías o el entrenamiento que esperabas. Dios te dio el entrenamiento que tú necesitabas. Y el entrenamiento que esta persona necesitaba era un entrenamiento en el cual él tuvo un gran fracaso. Y por medio de ese fracaso, él aprendió ciertas cosas. Y él tuvo lo que yo llamaría metafóricamente un buen cuarto periodo, el periodo final. Al final, lo más importante, al final del partido, es quién tiene más puntos. Bueno, yo no hablaré de la parábola del
de la jugada las jugadas del plan de los últimos 2 minutos, refiriéndose a un partido de fútbol. Bueno, no les hablaré acerca del fracaso. Si usted quiere tener un gran fracaso, bueno, a lo mejor no ocurrirá. Es solamente cuando usted trata de ser perfecto es que usted tiene esos fracasos. Dios tiene la intención que usted entre en otra esfera. El día de la graduación, nadie recibe una medalla de oro. Nadie recibe una estrellita en el libreto de oraciones. Pero en unas semanas, cuando nos juntemos, cuando ustedes estén graduando, nos daremos cuenta de que todos ustedes ganaron más de Dios, ganaron a Dios. Pero ustedes están en el proceso, así que esto continuará. ¿No ha usted ganado a Dios? Así que Dios desea que usted entre. Él no los está conduciendo a ustedes como si fueran ganados, como si fueran vacas. No, más bien Él hace que entremos a otra esfera, la esfera de Dios. Hay una esfera allí donde Dios lo es todo. Usted lo inhala, usted lo come a Dios, bebe a Dios, lo disfruta, vive a Dios, está vestido de Él, mora en Él. Él es la casa de usted, Él es su país, su nación, el universo de usted. Esta es otra esfera. Y en esta esfera usted vive a Dios. Y Dios es vida para usted. Ve, la intención de Dios con Job era consumirlo y despojarlo de todo cuanto él había logrado y alcanzado, todo lo cual correspondía al más elevado estándar ético de perfección y rectitud. Tal vez usted no sea tan perfecto como Job, pero usted tiene buenas cualidades. Bye bye, hasta luego. Hasta la vista. Hasta luego. El Señor lo tocará. Esto no es una amenaza. Cuando esto ocurra y usted esté en dolor y esté sorprendido, el Espíritu entonces saldrá a relucir de su espíritu, el espíritu suyo, palabras de mensajes como este. Y Dios le dirá: le estoy llevando a usted a otra esfera, le estoy rehaciéndolo a usted, le estoy transfiriendo a usted, lo estoy rescatando a usted. No se dé por vencido. Aunque usted se dé por vencido, yo no me daré por vencido. Así que tú no te puedes dar por vencido. Esto no depende de ti, que te des por vencido o no. Sabe, en verdad, Dios existe. Dios es. ¿Usted ha aprendido esto? Y Dios, me gusta mucho decirlo, es muy, muy bueno en lo que Él hace. Y Él es muy bueno en ser Dios. Y cuando Dios decide hacer un buen hombre como Jacob, para que llegue a ser un Dios hombre, esto ocurrirá. Philip Harvey, tú no estás teniendo un entrenamiento de buen hombre. El Señor te cubra y el Señor te esconda. Yo no sabía, no tenía certeza de que tú llegarías hasta este punto. Ya que seas mejor que antes, no sé. Pero Dios está forjándose en ti. Continúa de la misma manera. Y Dios continuará operando de la misma manera. Simplemente permita que Dios sea Dios y que Dios haga la obra de Dios en usted. Él sabe exactamente cuál es la condición de usted, lo que usted necesita, cuánto necesita. A decirle la verdad, yo no sé dónde yo estoy y yo no sé lo que yo necesito y yo no trato de descifrarlo. Simplemente digo: Señor, te amo, abro mi ser a ti, tú sabes. La intención de Dios con Job era demoler al Job natural, despojándolo de su propia perfección y rectitud.
a fin de poder edificar un Job renovado con la naturaleza y los atributos de Dios. La intención de Dios era hacer de Job un hombre de Dios, lleno de Cristo, quien es la corporificación de Dios, de modo que él llegase a ser la plenitud de Dios con miras a la expresión de Dios en Cristo. La obra que Dios realizó en Job, la cual consistía en despojarlo y consumirlo, tenía como fin demolerlo para que así Dios pudiera obtener una base y un camino para reconstruir a Job consigo mismo, de modo que éste llegara a ser un Dios hombre, es decir, llegar a ser igual a Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad, a fin de expresar a Dios. Permítame decir esto. Dios necesita obtener una base en el ser de usted. Y una gran parte de lo que Él hace inicialmente es obtener esta base en usted. Una base, un área en el ser de usted que Él gobierna, que Él controla. No sé de otra manera que expresarlo, sino más bien que cuando el Señor obtiene la victoria, Él lo despoja, lo consume usted y Él se imparte en usted y Él obtiene esta base en usted. Entonces cambia en usted, hay un cambio en favor de Dios. La escala, aquí está Dios por encima y el peso del yo está aquí abajo. Está muy pesado, tan edificado, está constituido, y el peso del yo. Sí, el Señor está en el espíritu de usted, pero el espíritu de usted está alrededor, está ahí, está ese yo tan sólido, tan pesado, está tan edificado, tan formado. Así que el Señor pesa los corazones, pesa los espíritus. Así que Él continúa consumiéndolo a usted, o permite que se lleve a cabo, que usted sea consumido y sigue pesando, y después llega un punto, algo muy precioso, cuando la escala cambia irrevocablemente en favor de Dios. ¿Sabe? La situación de Job no duró toda su vida. La Biblia usa la expresión que habla acerca de al final de Job. En cualquier situación en la que estemos, Dios tiene un fin, hay un fin a todo esto. Por eso cuando podemos orar, una manera de orar es: Señor, lo que tú buscas en esto, busca lo que tú estás queriendo obtener en esta situación. Entonces, uno por uno los veremos a ustedes. Tal vez después de 10 años, nos veremos en alguna situación y lo veremos a usted y veremos en el entrenamiento, el yo estaba así de pesado y Dios había menos peso en usted, pero después de unos años cambia la escala, la balanza, hay menos del yo, más de Dios en usted, y después de un periodo de tiempo, menos del yo, más de Dios. Vemos ahí que Dios ha ganado más en usted. Esto ocurrirá, y esto se llevará a cabo en este proceso de 2 pasos, de 2 etapas. Ahora quisiera pasar estos últimos 10 minutos leyendo los puntos del punto romano número 4, para que vean el contraste entre un buen hombre y un Dios hombre. No tengo el deseo ni la intención de desarrollar estos puntos en esta noche. 4. En Cristo, Dios se ha forjado en el hombre ha sido forjado en Dios, y Dios y el hombre se han mezclado como una sola entidad llamada el Dios hombre. Así hay una fórmula muy simple, porque la matemática simple es la única matemática que yo sé. Ustedes que son matemáticos, yo no los entiendo, pero Dios los hizo a ustedes y Él ciertamente los entiende a ustedes. Esta es mi matemática simple. Dios
se ha forjado en el hombre, más el hombre ha sido forjado en Dios, más Dios y el hombre se han mezclado como una sola entidad, es igual a el Dios hombre. Así que Dios se ha forjado en el hombre, este es el primer elemento, más el hombre ha sido forjado en Dios, este es el segundo elemento, más el hecho que Dios y el hombre se han mezclado como una sola entidad, este es el tercer elemento, y el resultado, todo esto equivale a el Dios hombre. Así que el Dios hombre es un buen hombre que ha sido crucificado, cortado, un Dios hombre que está siendo recobrado, en el cual Dios ha sido forjado en él y en el cual una gran parte de su humanidad ha sido forjada de Dios, está constituida de Dios, y Dios y el hombre se han mezclado allí como una sola entidad. Este es el Dios hombre. ¿Es usted Dios o hombre? Bueno, la respuesta es sí. Los muchos Dios hombres, los muchos hijos de Dios son el aumento, la reproducción, la réplica y la continuación de Cristo, el primer Dios hombre. No somos la imitación de Cristo, más bien somos la réplica de Cristo. B. Un Dios hombre es alguien que participa de la vida y naturaleza de Dios, al grado en que llega a ser uno con Dios en su vida y en su naturaleza, y así le expresa. C. Un Dios hombre es alguien que, al nacer de Dios, se ha convertido en un hijo de Dios que posee la vida y la naturaleza divinas. ¿Está usted empezando a ver la diferencia entre un buen hombre, una buena criatura, que vive por la ley de la vida creada, que es buena, en la cual esta criatura se expresa a sí mismo? Y aquí vemos algo diferente, una persona que nace de Dios, que se ha convertido en un hijo de Dios, que posee la vida y la naturaleza de Dios. ¿No es usted otra especie? 1. Un Dios hombre posee dos vidas, la humana y la divina, y posee dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Cuántas naturalezas tenía Job? Olvidémonos de la parte caída. Él solamente tenía su humanidad. Pues este era el elemento que había sido creado, no tenía Dios. ¿Por qué tener en tan alta estima a una criatura? Comparemos esto con un Dios hombre, un Dios hombre que expresa a Dios, que está constituido de Dios, que tiene a Dios, un Dios hombre. Así que, hermanas, ustedes amables, humildes, esto es bueno, pero no me impresiona en absoluto. Algunas veces mi gato Catino puede ser humilde y amable, ¿sabe? Aún el gato de mi hija estaba visitando a mi hija hace un tiempo atrás y ella estaba teniendo comunión acerca de algo que estaba sufriendo algo que causa tal dolor en el corazón de un padre, y el gato, que había estado temeroso de mí, el humano se subió allí, se subió al sofá y estaba ahí cerca de mí, una criatura consolando a otra criatura. Aún los gatos pueden ser muy amables, muy cariñosos. Así que es muy bueno que usted sea paciente, que usted sea obediente y que tiene los lunes libres y no tiene que hacer tareas, no tiene que hacer bosquejos porque no ha sido disciplinado en el entrenamiento. Pero, a decirles verdad, solo Dios en el hombre es lo que debe atraernos. No
Esto no debe atraerles o impresionarles a usted, que una persona es tan elocuente, es tan llena de energía, tan energética, tan inteligente, o genéticamente son personas alegres. No tenga envidia de eso, no compita con eso. Todo eso es natural. Usted es lo más profundo, usted es alguien natural. Pero usted tiene otra vida, tiene otra naturaleza. Un Dios hombre es un hombre de vida, está lleno de vida, de la vida divina, lleno de Dios. Un Dios hombre es un hombre de oro. Así que medimos todo por la medida de oro. Hubo un tiempo donde Williams Jennings Bryan, que dejaron la medida de oro para el valor monetario de la moneda, pero bueno, es oro su paciencia, todas sus virtudes son oro, su paciencia, su obediencia es oro. Un Dios hombre es alguien que está constituido de Dios y tiene a Dios como su vida, su suministro de vida y su todo. Por tanto, un Dios hombre es un hombre que a la vez es Dios y Dios que a la vez es hombre. ¿Qué especie es esta? Dios no se detendrá hasta que tenga cientos de millones de estos Dios hombres que son hombres y a la vez Dios y a la vez hombres. Este Dios hombre corporativo, la nueva Jerusalén. Un Dios hombre es una nueva creación, así como también la justicia de Dios en Cristo. F. Un Dios hombre es alguien que ama al Señor con todo su ser, es decir, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Cuanto usted más llega a ser Dios, más amará a Dios. Cuanto usted más ama a Dios, usted más llegará a ser Dios. Con el tiempo, hermanos, usted le amará a Dios aún con todas sus fuerzas, su fuerza física, con todo su ser. Usted amará a Dios. Usted amará a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Usted amará a Dios. Ninguna criatura puede hacer esto por la vida de la criatura. Solamente la vida de Dios, en donde está el amor de Dios, ama de esta manera. Así que no se sienta inferior porque usted ama a Dios menos que otros. Dios hará que usted llegue a ser una persona, un ser que usted ame a Dios. Todo su ser amará a Dios. Su alma, su mente, sus fuerzas. Usted puede levantar 350 libras de pesas. Usted hace pechadas con una sola mano. Usted es tan fuerte. Y usted le dice al Señor: Señor, con todas mis fuerzas te amo, con toda mi energía, con toda mi capacidad mental, con mi intelecto, con mi corazón, con mi alma. Señor, te amo. Oh, Dios estará muy contento de recibir este amor de los Dios hombres. Que un Dios hombre es alguien que no tiene confianza en la carne, alguien que se niega a sí mismo y que ejercita su espíritu para vivir a Cristo. Me gusta el punto H porque es algo tan práctico, tan accesible. Un Dios hombre es un hombre de Dios que está constituido de la palabra de Dios e inhala el aliento de Dios. Mi consejo para ustedes, cuando esté en estas situaciones tan difíciles, indescriptibles, es simplemente continúe respirando, inhalando. Usted aún descubrirá que no tiene aún la energía para orar, no tiene la fuerza aún para consagrarse como lo había hecho anteriormente, no tiene la habilidad de hacer nada. Tal parece que toda la energía en el ámbito espiritual se fumó. Está solamente ahí. Usted ha sido reducido a respirar, a inhalar. Señor Jesús, Señor Jesús. Solamente puedo abrir la Biblia e inhalar a Dios. No sé qué orar, no sé cómo orar.
pero mi espíritu de alguna manera está respirando. El aliento de Dios produce Dios hombres. Simplemente respire. No tiene que orar grandes oraciones. El Señor consumirá todo lo que puede ser consumido, aún nuestra propia capacidad de ser espiritual, aunque esto parezca una contradicción. La habilidad natural nuestra de consagrarnos, de amar al Señor, de ser en pro del recobro, en pro del entrenamiento, en pro de... Todo esto será tocado, será quebrantado. Y usted será reducido a ganar a Dios un aliento a la vez. Pero este aliento es Dios mismo que está en la palabra y esto produce Dios hombres. Así que tengo una sugerencia: lea la Biblia y a la vez inhale mientras lee la Biblia. Lea la Biblia lo más que pueda. Puede leer el Nuevo Testamento una vez al mes o una vez cada 2 meses, toda la Biblia una vez al año, 2 veces al año. Simplemente respire. Esta es la mejor cooperación que le rendimos a Dios. Dios se ha convertido en aliento para entrar en usted. El Dios que moraba en luz inaccesible pasó por un proceso en Cristo para llegar a ser no solamente un hombre, no solamente para llegar a ser el Cordero de Dios o la ofrenda de pecado, sino para llegar a ser aliento. Que cada uno de nosotros en cualquier situación podemos inhalar. Tal vez la mejor ayuda que podemos ser unos para otros en situaciones difíciles es ayudarnos unos a otros, inhalar al Dios triuno procesado. Esto no suena como algo espectacular, pero es lo más glorioso en la tierra que un buen hombre tan fuerte, sólido en sí mismo, en su yo, sea reducido y reedificado a tal punto que ahora dependa de Dios, aliento en cada aliento. Esto es el Dios hombre y todo está en el aliento. Usted no sabe lo que necesita, pero Dios sabe y el Espíritu sabe. Y usted inhala a Dios y ese Espíritu todo inclusivo aplica al ser de usted exactamente lo que usted necesita. Esto es maravilloso. De nuestra parte solamente sabemos, yo solo sé que necesito a Dios. Mi ser tiene sed de Dios. Solamente invoco, Señor Jesús, de forma que respiramos. Antes era tan audible, ahora aquí ya no hay fuerza, ya no hay energía natural, no es de forma tan audible, pero simplemente inhalo, respiro y descubro de lo que hablaron en la clase del Espíritu. El Dios está llegando a ser el Espíritu todo inclusivo, el Espíritu vivificante, el aliento que está en la palabra de Dios, que produce Dios hombres. Y no estamos aquí solos. Un Dios hombre comprende que no es un individuo independiente, sino que forma parte del Dios hombre corporativo, es decir, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre. Ahora ustedes han sido golpeados, quebrantados, consumidos, reducidos y edificados. Ahora el testimonio de ustedes: yo no puedo vivir sin el Dios triuno procesado. Y yo no puedo vivir sin el cuerpo de Cristo. Ahora todo mi ser está abierto, no solamente al Señor, a Dios, sino a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Dios, no puedo vivir sin ti. Cuerpo de Cristo, no puedo vivir sin ti, porque
el Dios a quien necesito y el Dios por quien yo vivo es el Dios incorporado, que está incorporado en el cuerpo de Cristo. Así que al final inhalamos a Dios, quien es el cuerpo de Cristo, y Dios así cumple su intención. Tenemos unos 10 minutos restantes. ¿Qué tal si 10 hermanos en este lado y 10 hermanas en este lado, por 30 segundos cada uno, no malgaste, no desperdicie una palabra, ni siquiera diga alabado sea el Señor, simplemente hable directamente por 30 segundos algo en respuesta a este mensaje. ¿Ok? Así que hermanos, 10 de ustedes, comenzando de la primera fila, no todos, sino algunos de ustedes, y 10 hermanos.